Buen día a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en radiokm.net. Les mandamos grandes abrazos y muchas bendiciones. Y también a todos aquellos que nos sintonizan por las redes sociales, que como es en Facebook, pues les mandamos grandes bendiciones, pues en el nombre precioso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Pues usted y yo sabemos que pues el motivo del cual usted y yo estamos reunidos nuevamente en este tiempo, en este momento, es para hablar de la bendita palabra de Dios. Esa palabra que nos trae consuelo en los peores momentos de nuestra vida, y esa palabra que nos trae alegría en distintas situaciones que usted y yo estemos pasando. Pues por eso es la palabra de Dios, porque Dios nunca nos deja solo, nunca nos abandona, nunca nos da la espalda, nunca nos traiciona, porque Él es nuestro creador, nuestro amado Dios, y mandó a su santo Hijo a pagar ese precio tan grande en la cruz del Calvario. Y muchos se preguntarán por qué en cada predicación repetimos bastante, pues es esa frase de que Jesús pagó en la cruz del Calvario, y hacemos muchas veces ese recordatorio a cada alma, a cada mente, que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Pues déjeme decirle por qué es necesario. Porque es necesario que dentro de nosotros quede calcada, quede marcada en todo nuestro ser, que hay uno que pagó por nosotros, pagó el precio de nuestras almas. Es necesario recordarnos a nosotros mismos que hay alguien que nos ama, nos anhela celosamente, y lo que más desea es que un día nuestras almas estemos en esa patria celestial que es el cielo. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre celestial, nuestro amado Jesús. Pues ahora vamos pues a que Dios nos hable su preciosa y bendita palabra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Pues es un gran reto, pues para su servidora, pues lo que es hablar de la palabra de Dios, porque como la misma palabra de Dios nos manda a no solamente ser oidores, no que también ser practicantes de la palabra de Dios. Cada palabra que sale de este bendito libro es para que usted y yo la pongamos en práctica y no la dejemos caer en tierra. Pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Que sea nuestro Dios, que sea el Espíritu de Dios que nos revele pues su palabra y nos dé entendimiento, que abra nuestros corazones y que seamos tierra fértil para poner en práctica cada palabra, cada consejo que Dios nos da a través de su palabra. Pues vamos a leer, dijimos, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. Vamos a leer, y dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea y que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Jesús. Como sabemos, el tema se llama 1 más 1 igual a 1. Pues sabemos que las matemáticas nuestras no son las matemáticas de nuestro Dios. Muchas veces usted y yo nos podemos hacer cuenta, nos podemos distribuir pues nuestras entradas económicas, y pues a nuestro ver pues no nos va a faltar, no nos alcanza para determinada inversión, etcétera. Pero Dios hace que
Dios hace que esa provisión se multiplique, se triplique, se quintuplique. Y pues ahí podemos ver que la gloria de Dios, el cuidado de Dios a nuestras vidas, siempre Él va a estar atento. No necesitamos de otro cuidado, pues nomás del cuidado de nuestro Dios, porque Él es más que suficiente, dice pues su palabra. Pues vamos al tema, aquí nos habla de la palabra de Dios. Jesús dice ahí, en esta oración, Él está pidiendo por sus discípulos y también al mismo tiempo está pidiendo por aquellos que van a creer a la palabra de estos, porque pues Jesús está pronto a ser pues crucificado, está a ser pronto a ser pues arrestado. Y sin embargo Jesús ora esa oración tan intensa, tan de corazón a corazón, el cual Él está intercediendo por usted y por mí. Pues ahí se ve que nuestro Dios ama tanto lo que es al ser humano, para que pues nosotros no nos perdamos, porque el anhelo de Dios es que estemos con Él, de nuestra alma, cuando pues salga de nuestro cuerpo, partamos a la gloria eterna, partamos a la patria celestial. Ese es el motivo por el cual nuestro amado Jesús vino a la tierra hace 2018 años, y el cual Jesús nos vino a enseñar, nos vino a mostrar ese camino que es Jesús mismo, que ahorita lo podemos ver en su palabra, los consejos más grandes, las revelaciones más grandes de lo espiritual está en su palabra. Pues Jesús vino a enseñarnos a tener una relación con nuestro Padre Celestial, no a seguir costumbres, no a seguir de esas costumbres que se transmiten de generaciones en generaciones. No, Dios nos vino a enseñar, Jesús nos vino a enseñar a tener una verdadera relación con nuestro Dios. Nos enseñó a orar, pero nos enseñó a orar de una manera sincera a nuestro Dios. Él dice Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno más uno. Pues Dios quiere que seamos uno con Dios, por eso el tema se llama 1 más 1 es igual a 1. Pues usted y yo tenemos que ser 1 más 1 igual a 1, tenemos que ser uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que atar nuestra lengua a lo que es al Espíritu de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo, como dice su bendita palabra, tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Pues esos son los anhelos de nuestro Dios, que cada día que pasa seamos la imagen misma de Jesús de Nazaret, aquel Dios que nos ama incansablemente, nos perdona, porque si usted y yo tenemos ese privilegio de ser perdonados, es porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, porque Cristo pagó con su preciosa y bendita sangre en la cruz del Calvario, porque sabemos que cuando le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, pues nuestro Padre Celestial no ve a Alma, no ve a Pedro, no ve a Juan, no ve a Roberto, no ve a Claudia, ve a Jesús de Nazaret en cada uno de nosotros, porque Él fue el que pagó el precio. A Él le costamos su preciosa sangre, y por Él, si usted y yo valoramos ese precio tan grande, pues si nosotros lo valoramos, no quiere decir que lo vamos a valorar y vamos a seguir nuestra vieja manera de vivir. Si valoramos verdaderamente ese sacrificio que Jesús hizo, si seguimos los consejos que Dios nos da en su bendita palabra, si usted y yo somos uno con el Padre en oración, en clamor, pues usted tenga por seguro que vamos a ser privilegiados pues con las bendiciones de nuestro Dios. Y la primera bendición que nos da nuestro Dios es la salvación de nuestra alma, es la paz en el cual usted y yo podemos gozar, que no importa la situación que usted y yo estemos pasando, no importa la circunstancia en la cual usted y yo estemos pasando, vamos a tener paz en nuestro interior, en todo nuestro ser, porque estamos confiando en nuestro Padre, estamos esperando en nuestro Padre, estamos a la expectativa a qué Dios va a hacer,
porque sabemos que en Él podemos encontrar paz, dice la palabra, porque dice la palabra que es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y el cual es el que nos da paz en las situaciones difíciles, aún en las situaciones de alegría y de gozo. Dios nos avisa, Dios nos muestra, nos llama a la oración, nos llama al clamor, nos llama a que nos llenemos de su palabra para que seamos uno con el Padre y sepamos que Él es el que nos da, el que nos provee, el que nos ayuda, el que nos consuela, pero sobre todo el que salva nuestras almas. Pues aquí podemos ver todo aquello que usted y yo, todos aquellos frutos que usted y yo tenemos que dar. Si usted y yo somos uno con el Padre, si usted y yo tenemos una relación genuina con nuestro Dios. Dice la palabra que el fruto de la oración, del fruto de la comunión que tenemos con Dios es el amor a nuestro prójimo. O sea, tenemos que se tiene que ver, se tiene que reflejar en nuestras vidas, en nuestra conducta, el amor que le tenemos a nuestro Dios, lo que hemos valorado, lo que Dios ha hecho, hace, seguirá haciendo Dios por nuestras vidas. Tenemos que estar atentos, usted y yo tenemos que estar atentos a nuestra carne, a que nuestra carne no se desvía, que nuestra carne no pierda la dirección divina. Porque dice la palabra que toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios, ante el gran yo soy. Pues usted y yo tenemos que estar atentos a no desviarnos, porque muchas veces la carne tapa sus frutos. Pues por eso decía David, alumbra mis rebeliones, Dice en Salmo 119, versículo 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Pues sabemos que David pasó muchas situaciones difíciles, pero también hubo arrepentimiento en él. Hubo arrepentimiento, hubo búsqueda de Dios, sabiendo que le había fallado a Dios. Y en usted tenemos que ser personas que nos arrepintamos y que si no sentimos arrepentimiento, debemos de tener una búsqueda continua de nuestro Dios, para que el Espíritu Santo ponga verdaderamente arrepentimiento en todo nuestro ser, que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque no podemos decir que estamos bien con Dios, que no le fallamos, porque usted y yo somos carne y fallamos y pecamos, pero pues poderoso es nuestro Dios, gran intercesor tenemos entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dice la palabra. Acudamos a nuestro Dios en cualquier situación que estemos viviendo, seamos uno con nuestro Dios, verdaderamente cultivemos esa relación con nuestro Dios, obedeciendo su palabra, leyendo su palabra, buscando su rostro, buscando de Dios sin cesar, orar sin cesar, dice Pablo. Tenemos que, porque mire, dice la palabra, que Jesús no es quien nos va a juzgar. Es la misma palabra que usted y yo ya sabemos. Es la misma palabra que usted y yo ya sabemos, porque aún sabiéndolo, seguimos pecando. Entonces tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios para que humillemos a nuestra carne a seguir la dirección, a negarnos al pecado, a ser gente ordenada en nuestra vida. No tenemos que ser una gente desordenada, que lo mismo nos da domingo que lunes, que martes, que vivimos en una vida en afán. No, hermanos y hermanas, amigos, usted que nos ve, que nos escucha, tenemos que ser una gente ordenada, tenemos que buscar nuestro Dios. Lo primero que usted y yo tenemos que buscar es a Dios en nuestra vida. No importa la situación que usted y yo estemos viviendo, no importa si estamos en refrigerio, en felicidad, en que todo va bien en nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, porque solo Él es el que nos ofrece una vida eterna. Usted y yo tenemos que llenarnos de nuestro Dios, de la palabra de Dios, porque ¿de qué otra manera vamos a ser uno con nuestro Padre? ¿De qué otra manera usted y yo podemos ser uno? Si así es, eso es lo que le está pidiendo Jesús aquí en esta oración al Padre, a que usted y yo seamos uno con el Padre. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Lo más importante en nuestra vida, ¿sabe? Tiene que ser Dios. Y pues usted dirá, pues lo más importante para mí es Dios.
Y sabe cómo podemos mostrar eso de que lo más importante en nuestra vida es Dios. Y es que los proyectos de Dios en nuestra vida sean lo más importante. Pues sabemos cuáles son los proyectos de Dios en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida? ¿Y cuál es el llamado? El llamado es a servirle. Porque muchos tienen miedo a servir. ¿Y es por qué? Porque no están atendiendo a la palabra de Dios. Porque tienen miedo, porque no están atendiendo al consejo divino, al consejo de Dios. Hay rebelión en sus vidas. Pues usted y yo, lo más importante que tiene que existir en nuestra vida son los proyectos de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el proyecto de Dios en nuestras vidas? Es las almas. Porque las almas no se pierdan. Porque mire, todo queda aquí en la tierra, todo va a quedar, pero hay algo que tiene un valor especial para Dios, es su alma y mi alma. Que usted y yo tenemos un llamado a servirle a Dios. Ese llamado es a ganar almas, es a buscar las almas perdidas, es predicar la palabra de Dios, predicarla y vivirla. Predicar la palabra de Dios es ir al vecino, es ir al amigo, aquel que todavía no es salvo, aquel que cree todavía en las costumbres, en que si va a encender 20 velas rojas, Dios le va a conceder su bendición. No, hermano, eso es a ese al cual le tenemos que llevar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Es aquel que todavía cree que al levantarse y en la madrugada y encender una vela blanca, una vela roja, una vela negra, Dios le va a escuchar. Déjeme decirle que esa es brujería. Pues eso tiene que usted llevarle la palabra de la verdad. Porque ¿cómo sabrán si no hay nadie quien les predique? Dice Pablo en una de sus cartas en Romanos. ¿Cómo sabrán la verdad si no hay nadie que les predique? ¿Cómo? ¿Quién les va a predicar si no hay nadie que vaya? Pues usted y yo estamos siendo llamados a empaparnos de la palabra de Dios para llevar esta preciosa y bendita verdad a aquellas almas perdidas, aquellas almas que no han sido alumbradas con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ser gente obediente a la palabra de Dios. Tenemos que buscar sin cesar lo que es la leche de la palabra de Dios. Porque mire, usted y yo hemos sido llamados, tenemos ese llamado a regar la palabra de Dios como el sembrador que tiró las semillas. Y la semilla es la palabra de Dios. Tenemos que atender ese llamado. Tenemos que hacer verdad, tenemos que hacer realidad el sueño de Dios en nuestras vidas, que es el proyecto de Dios en nuestras vidas. Porque mire, porque de nada sirve si usted y yo llegamos a los pies de Cristo y ahí nos quedamos. Ahí pasamos años recibiendo y recibiendo palabra y recibiendo. Pero si no damos, Dios quiere que recibamos y demos, porque no podemos llevar una vida de cristianos de una forma hipócrita y mentirosa, diciendo que somos hijos de Dios, diciendo que somos lavados con la sangre de Cristo y no tenemos amor a las almas perdidas. ¿Y sabe cómo podemos ver que no tenemos amor a las almas perdidas? Pues no siendo uno con el Padre, llevando una vida de mentira, una vida engañándonos a nosotros mismos, diciendo que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, y nuestro comportamiento dice todo lo contrario. Nuestro comportamiento es el reflejo de lo que somos usted y yo. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, hijos de Dios, y que leemos la palabra y que vamos todos los domingos a recibir palabra, si llevamos una vida de fornicación, si antes de casarnos iniciamos una vida de fornicación, si deshonramos a nuestros padres, molestándonos, enojándonos? ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos con aquellos que Dios usó para darnos la vida?
¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres? ¿Quiénes somos nosotros para aquellos que fueron de bendición en la formación de nuestra vida? Que si usted y yo despreciamos a nuestros padres, tenga por seguro que de la misma forma que despreciamos a aquellos que Dios usó, estamos despreciando al gran yo soy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esos padres un día, esa madre, ese padre un día dejaron de comer para que usted comiera. Le dieron la vida. Dios lo usó para que usted naciera. Entonces, si estamos en rebelión contra ellos, o sea, no nos vamos a engañar, estamos en rebelión con nuestro Padre. Si la misma palabra dice que tenemos que honrar a nuestros padres, usted dirá, ¿y por qué? Porque siempre que predica la hermana Alma, siempre habla que tenemos que honrar a nuestros padres. Siempre habla de lo mismo, ¿sabe por qué? Porque un pueblo, una nación, hemos aprendido a honrar a nuestros padres. Un pueblo, una nación, hemos aprendido a honrar al Padre de las luces, al gran yo soy. Somos un pueblo que solo pensamos en nuestra carne, en nuestros intereses, y no nos interesamos en los intereses de nuestro Dios. Siempre vamos en los deleites, en la búsqueda de que nos amen, en la búsqueda que nos atiendan, en la búsqueda que nos cuiden. Y siempre buscamos que nos atiendan bien, que nos cuiden bien, que nos amen. No estamos interesados en amar, en dar, en servir, en cuidar. No, estamos interesados siempre en llenarnos nuestras satisfacciones. No estamos interesados en ayudar a los demás. No hay amor en nuestro ser. No hay amor, ese amor que dice la palabra, que crece en nuestro ser como fuentes de agua viva, ese amor que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. Y decimos que somos cristianos, y decimos que buscamos de Dios, que somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a alumbrar con la palabra? ¿Cómo vamos a ser lumbreras si nosotros mismos somos oscuridad? ¿Cómo podemos ser lumbreras si todavía mora oscuridad en nuestro ser? Cuando sabemos que nosotros tenemos que ser lumbreras, tenemos que interesarnos en los proyectos de nuestro Dios. Tenemos que buscar las almas perdidas. ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo lo que va del año? ¿Cuántas almas usted le ha llevado a la palabra de Dios? Algo fácil, ¿cuántos enfermos usted ha visitado? ¿A cuántos les ha llevado palabra de Dios? Déjeme decirle que cuando en nuestra mente y en nuestro corazón no hay palabra de Dios, no hay palabra para los demás, mucho menos va a haber para nosotros. Y cuando vienen los momentos difíciles, somos los primeros que temblamos, somos los primeros que andamos desesperados, buscando oración, buscando que otros oren por mí. Pero ¿por qué buscamos a otros que oren por uno que esté en angustia? Porque usted y yo no tenemos una relación genuina con nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Es ahí donde nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios. Y sabe, dice, sí, lo que yo ahorita le estoy diciendo, a través de algunos años, Dios nos ha enseñado esta lección tan sencilla, pero tan primordial de ser uno con el Padre, uno con nuestro Padre Celestial. A través de su Santo Hijo y su Santo Espíritu, a través de la palabra, porque aquí vamos a encontrar los mejores consejos. ¿Sabe? Esto ha sido, aparentemente es una lección sencilla, pero hermanos, hermanas, se ve sencilla, pero muy poca práctica. Cuando la situación se acrecenta en nuestra vida, cuando el mar se pone recio, cuando la tormenta se vuelve recia, no vemos el sol. Y muchas veces, por más palabras que sepamos, ahí nos olvidamos. Nos olvidamos que dice Jehová, yo soy, que nuestro Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos olvidamos
que Él nos guardará pondrá ángeles para que no tropecemos en piedra. Se nos olvida que Jehová es nuestro castillo, que se nos olvida que Dios es torre fuerte, se nos olvida que la gloria de Dios es quien nos visita, quien nos abraza y nos consuela. Se nos olvida de que Dios es nuestro Padre y que Él nunca nos abandonará. Ahí se olvida todo. ¿Sabe por qué? Porque la carne se angustia, se nos olvida. Solo nos acordamos cuando otro viene y ora y nos ministra, y ahí nos calmamos, nos da paz. Como cuando un niño, un bebé está llorando por dolor o porque necesita comer, pero le dan la pachita, lo abrazan y se queda. Pues así nos pasa a nosotros. Pues ya es tiempo que usted y yo crezcamos espiritualmente, a que cuando necesitamos esa leche espiritual, vayamos a la presencia de nuestro Dios y le busquemos como un niño llora a su padre. Y Dios no nos abandonará. Esa carga que usted tiene, que ya no aguantan, que los hijos han entrado en rebelión contra usted, que usted siente que ya no hay esperanza para usted. Mire que usted tiene esa enfermedad incurable y muchas veces hasta desconocida. Que usted tiene esa depresión, que siente morirse, que usted muchas veces dice, quisiera hasta morirme, ya no aguanto. Pues déjeme decirle que hay un libro donde están las mejores promesas de nuestro Dios, donde Dios le va a consolar, le va a ayudar, le va a ministrar, va a dibujar esa sonrisa en su alma y en su corazón. No busquemos a Dios en lugares en los cuales Él no está. Dios está en su palabra. Dios está aquí. Dios nos habla en su palabra. Dios nos llena de su amor y Él nunca nos abandonará. Nunca nos despreciará. Tenemos que buscar al gran yo soy. Pero ¿sabe qué? No sembremos pecado, porque aquel que siembra pecado y espera bendición, no llegará a esa bendición. No llegará la bendición ni de la sanidad, ni de la provisión, ni de nada. Porque usted y yo sabemos que es pecado y que no, y que es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo podemos esperar la bendición de Dios y practicando el pecado, sembrando pecado, sembrando lujuria, viviendo la lujuria a diestra y siniestra, dándole lugar a la carne, a la fornicación y al adulterio? No podemos seguir sembrando pecado, sembrando muerte. Sabemos que el pecado nos lleva a una muerte segura, una condenación segura. Y siempre que usted y yo pecamos, es el Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a ese arrepentimiento, a buscarle a nuestro Dios, a pedirle perdón en el momento. Pero si usted no siente arrepentimiento, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Si usted no siente arrepentimiento cuando está practicando el pecado, pues usted no le pertenece a Jesús. Usted no es un hijo de Dios. Usted y yo tenemos, si en verdad nos sentimos hijos de Dios, tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar de una manera de raíz del pecado, de aquello que usted y yo sabemos que pues es tiniebla, es influencia de las tinieblas en nuestras vidas. Pero como dijimos una vez en cierta predicación, muchas veces les tenemos temor a las tinieblas y no podemos ver una sombra que ya estamos temblando. No, hermano, son influencias satánicas a las cuales usted le está haciendo pues caso. Si usted es una persona que es adicta al licor o a cualquier vicio y ve sombras, pues esas sombras son las influencias satánicas a quien no están tocando su carne, poniéndole sed y sed para que se alcoholice, para que se drogue, para que chismee. Esas son las sombras. Entonces, ¿por qué Dios permite? Porque son las tinieblas que se mueven en su casa, en su hogar, en todo lo que la persona se desenvuelve. Pues cuando usted y yo nos negamos al pecado en el nombre de Cristo Jesús, esas tinieblas huyen.
Porque dice la palabra, resistirá al diablo y él huirá, dice. Pero cuando usted y yo le tenemos que resistir, cuando la opción del pecado se presente. Usted y yo tenemos que ser gente valiente, tenemos que ser uno con el Padre, tenemos que ser uno con Dios. No hay otro camino, solo el camino que Cristo Jesús nos da en su palabra. Solo tenemos que buscar al gran yo soy. Y pues para eso tenemos que ser propiedad de Cristo. Y si somos propiedad de Cristo, en nosotros tiene que morar el Espíritu Santo. Y si nosotros mora en el Espíritu Santo, pues con mucha gozo podemos decir, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, y Dios inmediatamente acude a oír nuestro clamor, nuestra necesidad. Porque dice la palabra, Pablo en Romanos, que aún para orar el Espíritu de Dios nos ayuda. Nos gime con gemidos indecibles y pide como conviene. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Porque ¿sabe qué? Usted y yo no sabemos cuándo va a ser el momento de nuestra partida. Recordemos que estamos en tiempos finales. Muchas cosas están aconteciendo y solo el ciego no las puede ver. Pues no formemos nosotros parte del ejército del ciego, ni del sordo, ni del mudo. Tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos, con el entendimiento abierto, porque dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo. Dice la palabra de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero este día Dios nos está enseñando esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Y cuando las conocemos, Dios nos demanda ponerlas en práctica. 1 más 1 es 1. Que usted y yo con Dios somos uno. Tenemos que verdaderamente tomar en cuenta a nuestro Dios en todos nuestros caminos, porque es Él quien endereza nuestros caminos. Tiene que ser Él nuestra dirección, tiene que ser Él quien dirige todos nuestros pasos, tiene que ser Él quien nos ayude, y así de esa manera Él nos lleva de victoria en victoria, en gloria, en el poder, en poder. Pero ¿cómo Dios nos va a llevar de victoria en victoria? Pues hay pasos que son necesarios. El primero es dejar el pecado, dejar esa vida de tinieblas, porque no podemos estar sirviendo a dos señores, porque si servimos a dos señores despreciaremos a uno y amaremos al otro. Entonces tenemos que ser gente genuina. Si somos hijos de Dios, tenemos que buscar a nuestro Dios como nuestro Padre. Si en el libro de la ley nos enseña que la ley es vida, que hay que cumplir la ley para vida, pues ¿sabe qué? En la palabra, ya con Cristo Jesús nos enseña que tenemos que ser dependientes de Dios. En la ley nos enseña de que tenemos que ser independientes, que si cumplimos la ley vamos a vivir, vamos a ser gente recta, pero tenemos que eso, el saber la ley, el practicar la ley nos hace independientes. Pero cuando usted y yo, usted que somos lavados con la sangre de Cristo, somos dependientes de Dios. No tenemos que confiar no tenemos que confiarnos en nosotros mismos. No tenemos que poner nuestra confianza en nosotros mismos y mucho menos en otros. Dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Usted y yo tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar independientemente en el país que usted esté. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir por nuestro país. Porque como siempre lo hemos dicho, porque nuestros países están siendo presa de saqueadores, de muerte, de violencia, y de todo lo que usted sabe cómo está su país. ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo de Dios, Dios demanda más oración por nuestro país. Tenemos que orar por nuestros gobiernos, que sean conforme al corazón de Dios. Qué difícil es, ¿verdad? De que tenemos que clamarle a Dios por un gobierno que sea conforme al corazón de Dios.
Ahí sí nos pide conforme al corazón de Dios. Así como era David, que era conforme al corazón de Dios. Se equivocaba, pero se arrepentía y no volvía. Pues a la misma situación tenemos que orar para que ese gobierno que Dios ponga en nuestros países sea conforme al corazón de Dios. No tenemos que enamorarnos de partidos políticos, ni de políticos. No tenemos que entregar nuestro país a partidos, ni al mismo político. Tenemos que entregar nuestro país a Dios. Porque Jesús mismo le dijo a Pilato, tú no tienes mayor poder del que mi Padre te ha dado. Tenemos que clamar, tenemos que gemir a nuestro Dios para que Dios nos ponga un gobierno conforme al corazón de Él. Porque si es así, pues nuestras naciones van a salir adelante de victoria en victoria. Vamos a ser países que crezcamos, que vivamos en paz. No en toda esa angustia que vive cada país. Tenemos que orar, hermano. Dios nos demanda este domingo que seamos uno con el Padre, que Él nos entregará la victoria. No hay mejor victoria porque sabemos que si nos unimos con nuestro Dios, buscamos a nuestro Dios sin cesar en los momentos que Él nos demanda, pues vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero como le volvemos a decir, no podemos esperar victoria si andamos sembrando pecado, si no dejamos el pecado, si lo que menos hacemos es vivir en santidad. Dios nos demanda santidad a su pueblo, para que esa lámpara alumbre a aquellos que están perdidos. Porque déjeme decirle, si nosotros somos la sal, pues vamos a salar, va a haber sazón, pero si la misma sal ya está insípida, dice la palabra, servirá para ser hollada. Así es que, y también dice, aquel árbol que no dé fruto, el hacha está preparada. Porque aún Jesús le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Entonces muchas veces somos pedidos para ser zarandeados, pero mire, toda situación, y muchos decimos, ay, no es la prueba, es la angustia, es el problema, cuando dicen zarandeo, cuando dicen prueba. No, hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos parados en la roca, que es Cristo, que Él es nuestro Dios, el que nos sustenta, nos ayuda, y cada situación que pasemos es para crecer. Y déjame decirle que depende si usted y yo somos uno con el Padre, nuestro Padre esté atento a lo que ha de venir. Él siempre nos avisa, Él siempre nos muestra, Él siempre nos revela, para que usted y yo estemos abrazados a la roca que es Cristo, a esa roca que es inconmovible. Aún dice la palabra, Jesús decía en una de sus parábolas, que aquel que hizo su casa en la arena será desparramada, será botada, pero aquel que hizo la casa en la roca que es Cristo, él será inconmovible. Usted y yo, ¿en qué lugar hemos hecho nuestra casa? ¿En arena o en la roca que es Cristo? Tenemos que buscar a Dios, porque los tiempos no son nada fáciles. Tenemos que buscar a Dios para que seamos llenos de Dios, y que en esos momentos difíciles seamos nosotros la lumbrera para aquellos desesperados, para aquellos angustiados, aquellos que estén pasando momentos difíciles. Usted y yo sabemos cómo nos hemos comportado hasta este día. Sabemos en qué le hemos sido desobedientes. Sabemos que en qué momento a Dios le hemos fallado, y ni tan siquiera nos hemos arrepentido. Déjeme decirle que es tiempo de arrepentimiento. Estamos en tiempos de arrepentimiento, porque mire, hermano, de nada sirve que usted después de la palabra salga gozoso y diga gozoso, qué buena palabra, me llenó de gozo, ay, no sé, ahora voy a pasar este día tan bien, tan gozoso porque he recibido la palabra. Podemos decir, es cierto lo que dice la hermana, tiene toda la razón, y será
lo que se pretende con la palabra de Dios, lo que se pretende con la palabra de Dios es que usted y yo nos arrepintamos, que de ahí que usted termine de vivir esta palabra, diga, verdaderamente le he fallado a mi Dios, verdaderamente he estado luchando contra Dios, verdaderamente estoy en tinieblas. Me arrepiento de todo corazón, Padre, y aunque me arrepiento, perdóname, ayúdame a no volver a caer en este pecado. Ese es la verdadera victoria, que usted y yo nos arrepintamos, que usted y yo nos convirtamos, que usted y yo formamos parte del ejército de nuestro Dios, buscándole sin cesar, que nos quitemos ese disfraz de buena gente y nos pongamos las vestiduras santas de nuestro Padre Celestial, de santidad, de obediencia, de esa búsqueda de nuestro Dios, que seamos verdaderamente gente buscadora de nuestro Dios, porque ahí viene la victoria, que renunciemos al pecado, que renunciemos a aquello que nos lleva a una condenación eterna. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, capítulo 147 al 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Así dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos levantado a las 3 de la madrugada con esa sed de leer la palabra? O nos hemos acostado de madrugada, ¿no? O noche, a medianoche, por estar leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido esa sed de buscarle a Dios? Pues ya es tiempo que lo pongamos en práctica. Ya es tiempo que estemos en las vigilias de la noche buscando, escudriñando en la palabra y no viendo y no siendo televidente de las películas pues pornográficas y todo tipo de película que no sea la palabra de Dios. No malgastemos nuestro tiempo, ese tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra. Busquemos a nuestro Dios porque solo allí hay esperanza. Hermanos, hermanas, amigos y amigos, usted que ha escuchado esta palabra, verdaderamente reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Dios, reconozcamos que le hemos fallado y que nos cuesta agarrar la dirección de Dios, pero ¿sabe qué? El amor todo lo puede. El amor, si en verdad amamos a Dios, es que podemos. Y si Dios nos demanda su palabra, es que usted y yo podemos. Y si amamos verdaderamente a Cristo, al autor y consumador de la fe, es que podemos. Podemos dejar el pecado. Ya no finjamos ser buena gente, ya no finjamos ser cristianos, seamos verdaderamente hijos de Dios, seamos verdaderamente seguidores de Cristo, seamos verdaderamente esos hijos de Dios que amamos a aquellos que pues no han llegado a los pies de Cristo, a las almas perdidas. Seamos verdaderamente esos hijos de Dios en los cuales usted y yo podemos pues agradar a nuestro Dios y Él nos abrace con su gloria. Bendito Jesús y Padre, gracias te damos por esta palabra. Reconocemos que Jesús es tu Hijo. Reconocemos que Él compró nuestra alma en la cruz del Calvario. Reconocemos que Él es nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras culpas, perdona nuestras imprudencias. Perdónanos, lávanos con la sangre del Cordero y pues inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a perseverar, a guardar nuestro testimonio y pues negarnos al pecado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les bendecimos grandemente. Y si usted está enfermo, confíe que Dios tiene el control y que pues seamos sanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias.